Yo era una adolescente desesperada. Solo pensaba en hombres y en tener mi primera vez. ¿Sabes a lo que me refiero? Estaba en esa edad. Todas mis amigas habían tenido sus experiencias, y eso solo hacía que aumente mi deseo. Pero no quería que fuera con cualquiera, yo solo pensaba en hombres mayores. Permíteme contarte. Cuando era más joven, solía pensar mucho en cómo sería tener mi primera vez. Mis amigas ya lo habían experimentado, y eso solo aumentaba mi curiosidad. Recuerdo esas conversaciones entre risas nerviosas y secretos en habitaciones llenas de fotos de bandas que ya nadie escucha. Siempre parecían tener experiencias nuevas para contar, llenas de cosas que yo solo podía imaginar cuando estaba en mi cuarto. Teníamos esa edad en la que todo parecía posible y cada experiencia era un nuevo mundo por descubrir. Yo, en cambio, seguía siendo la que escuchaba, la que se reía con ellas, pero que nunca tenía nada que contar en esos temas. No porque no quisiera, sino porque solo no había encontrado a la persona adecuada, o no me sentía lista para dar ese paso. Recuerdo a mi mejor amiga, Laura, con su actitud despreocupada y su sonrisa traviesa, siempre lista para contar sus últimas aventuras amorosas. Ella era como el contraste perfecto a mí, y mis preguntas sobre si algún día llegaría mi momento. A veces me preguntaba si sería capaz de seguir el ritmo de todas ellas, si sería capaz de vivir esas experiencias que parecían sacadas de películas adolescentes. Había noches en las que me quedaba despierta imaginando cosas, pensando en cómo sería esa primera vez. ¿Cómo saber si estás lista? ¿Cómo sabes cuándo es el momento adecuado para dejar de ser la única virgen de tus amigas y empezar a tener tus propias experiencias? Recuerdo una vez que nos reunimos en casa de Laura para ver una película. Era una de esas comedias románticas que siempre parecen terminar con besos bajo la lluvia o declaraciones de amor repentinas. Nosotras reíamos y comentábamos cada escena, pero yo sentía una extraña mezcla de deseo y nerviosismo. Era como si esa película estuviera mostrando algo que yo aún no entendía del todo. Después de eso, las conversaciones con mis amigas sobre relaciones y experiencias se volvieron cada vez más frecuentes. Hablaban de chicos guapos de la escuela, de citas a escondidas, y de corazones rotos que parecían sanar más rápido de lo que podían romperse. Laura me miraba a veces con esa mirada cómplice que decía más de lo que sus palabras podían expresar. Una tarde, mientras caminábamos juntas de regreso a casa después de clases, Laura decidió sacar el tema de nuevo. ¿Y tú cuándo piensas hacerlo?, preguntó con una sonrisa juguetona. No supe qué responder. Me encogí de hombros y traté de parecer despreocupada, pero en realidad era algo que deseaba experimentar. Supongo que cuando conozca a alguien que en verdad me importe, dije, sin estar del todo convencida de mis propias palabras. Ella asintió como si entendiera. Claro, tiene que ser alguien especial, dijo como si estuviera de acuerdo con mi respuesta, pero también como si lo estuviera diciendo de manera irónica. Después de esa conversación, comencé a mirar más a los chicos a mi alrededor. Empecé a preguntarme si alguno de ellos podría ser ese alguien especial del que Laura hablaba. Pero cada vez que alguien me interesaba un poco más de lo normal, me encontraba con las mismas dudas y preguntas. El tiempo pasaba y cada día me sentía un poco más presionada por mis propias expectativas y por las expectativas de mis amigas. Era como si estuviera en una carrera hacia algo que no entendía del todo, pero que sentía que debía alcanzar para poder sentirme parte de sus conversaciones, de sus risas y sus historias compartidas. Recuerdo una noche en particular, en una fiesta en casa de uno de nuestros compañeros de clase. Había música fuerte y luces, y todos parecían estar divirtiéndose mucho más de lo que yo podía imaginar. Laura estuvo con un chico que no conocía, riendo y lanzando miradas cómplices que me hicieron sentir un poco fuera de lugar. Luego entró a una habitación con él.
Me aparté un poco del grupo y me quedé observando desde la distancia. Todas parecían divertirse, todas tenían sus propias aventuras. Mientras tanto, yo seguía siendo la única virgen del grupo que no hacía nada. Fue en ese momento cuando sentí la mano de alguien en mi hombro. Me giré y vi a Carla, una de mis amigas, sonriéndome con un vaso en la mano. «Vamos a tomar algo», dijo, guiñándome un ojo. No era la primera vez que me ofrecían alcohol, pero esta vez algo en mí decidió que sería una buena idea. Tal vez era la necesidad de romper con la rutina de ser la observadora, de hacer alguna locura para cambiar las cosas. Asentí con una sonrisa y la seguí hacia la mesa donde estaban las bebidas. Carla llenó un vaso con una mezcla colorida y me lo entregó con una sonrisa alentadora. Tomé un sorbo y sentí el sabor dulce y amargo del licor mezclado con jugo. «No es tan malo, ¿verdad?», preguntó Carla con una risa juguetona. «No, está bien», respondí sintiéndome un poco más relajada de inmediato. Nos quedamos un rato charlando y tomando, mientras la fiesta continuaba a nuestro alrededor. La música seguía sonando y en el lugar todos parecían alocarse más con cada minuto que pasaba. Me sentía un poco más parte del grupo ahora, un poco menos como la rara que miraba desde fuera. Pero entonces, en medio de las risas y el alcohol, surgió una idea atrevida en mi mente. Una idea que probablemente no habría considerado, si no fuera por el impulso del alcohol y la sensación de aventura que comenzaba a brotar en mí. «¿Qué tal si subimos a la habitación de arriba?», sugerí de repente, mirando a Carla con una sonrisa traviesa. Ella me miró con sorpresa y luego soltó una carcajada. «Esa es una locura». «Pero me gusta la idea», respondió mostrando una chispa traviesa en sus ojos. Nos miramos con complicidad y sin decir más, dejamos nuestros vasos en la mesa y nos dirigimos hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. La casa estaba llena de gente, pero parecía que nadie prestaba mucha atención a lo que hacíamos mientras subíamos las escaleras con cautela. Al llegar al pasillo del segundo piso, nos detuvimos frente a una puerta cerrada. Sabíamos que detrás de esa puerta estaba la habitación del padre de Laura. La idea de entrar en esa habitación, un lugar que normalmente estaba fuera de los límites para nosotras, nos emocionaba y nos hacía reír nerviosamente. «¿Estás lista?», susurré, mirando a Carla con una mezcla de excitación y nerviosismo. Ella asintió con una sonrisa y giré el pomo con cuidado. La puerta se abrió despacio y nos encontramos con el padre de Laura durmiendo. Entramos con cautela, riendo en voz baja como si estuviéramos haciendo algo prohibido y emocionante al mismo tiempo. Dentro, la habitación estaba oscura y con olor a perfume de hombre, el perfume del padre de Laura. Había silencio en la habitación, y él parecía dormir tranquilamente. Caminamos con cuidado por el suelo, mirando con curiosidad mientras susurrábamos comentarios y risas traviesas. «Mira», dijo Carla, mirando hacia la cama. Ambas nos reímos mientras observábamos. Era como si el acto de estar en ese lugar nos diera una nueva dosis de excitación y adrenalina que no habíamos sentido antes. Ambas estábamos pensando lo mismo. Nos quedamos paradas junto a la cama, mirándonos una a la otra con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era evidente que ambas estábamos disfrutando del momento, de romper las reglas de una manera divertida y emocionante. Me sentí atraída hacia el padre de Laura. Era alguien con quien había intercambiado algunas palabras y miradas, alguien que había despertado un fuerte deseo en mí. Sin pensarlo demasiado, dejándome llevar por el alcohol en mi cuerpo, me acerqué a él. No recuerdo exactamente cómo sucedió, pero nos encontramos en medio de un momento cargado de desesperación y deseo. La música sonaba de fondo mientras nos perdíamos el uno en el otro, explorando sensaciones nuevas y desconocidas para mí. Estaba sucediendo, estaba teniendo mi primera experiencia, y para mi sorpresa, lo estaba disfrutando mucho.
Él hacía todo con delicadeza y firmeza, erizándome la piel. Todos mis miedos desaparecieron en ese instante. Él era un hombre maduro y se notaba, parecía tener mucha experiencia, sabía cómo tratar a una mujer. No sé cuánto tiempo pasó ni cómo terminamos así, juntos, compartiendo un momento íntimo y apasionado que me hizo olvidar por completo dónde estaba y quién era. Solo me entregué y me dejé llevar por el deseo y la pasión del momento, todo lo que importaba era disfrutar de ese momento, una experiencia nueva y emocionante que, por cierto, fue sensacional. Después, todo se volvió borroso en mi memoria. Recuerdo fragmentos de susurros y suspiros, de ese momento que parecía no tener fin. El alcohol había nublado mis sentidos, pero también había liberado una parte de mí que estaba lista para experimentar y descubrir. Después de todo, era mi primera vez. No había planeado que fuera así, con el padre de Laura, en medio de una fiesta y con un poco de alcohol encima. Pero sucedió dejándome con una mezcla de confusión y satisfacción. Fue una gran experiencia, y no me arrepiento. Luego nos separamos, quedé tendida en la cama, disfrutando de lo que acababa de ocurrir. Me sentí vulnerable y expuesta, pero también llena de una extraña sensación de satisfacción y fantasía cumplida. Era como si hubiera cruzado una barrera invisible hacia la adultez, viviendo cosas que solo pasaban en mi imaginación. Él se levantó con una sonrisa y me miró. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. Asentí, incapaz de articular palabras después de lo que acababa de experimentar. Él se acercó y me dio un beso en la frente antes de abrirme la puerta de la habitación. Me sentía relajada por todo lo que había experimentado en esa habitación. Me había dejado llevar por la emoción y el deseo. Había tenido mi primera experiencia. Fue una noche de emociones intensas y decisiones impulsivas, una noche que me hizo crecer de maneras que no esperaba. Aprendí que las experiencias no siempre son como uno las imagina, que a veces el deseo y la curiosidad pueden llevarte a lugares inesperados y excitantes. Solo hay que dejarse llevar y disfrutar. Luego me dirigí hacia el baño, intentando recomponerme después de lo que acababa de vivir. Mi reflejo en el espejo mostraba una imagen despeinada y con la piel ruborizada por el calor. Me lavé la cara con agua fría, tratando de calmar los latidos acelerados de mi corazón y los pensamientos traviesos que aún daban vueltas por lo sucedido. Respiré hondo y traté de ordenarme la ropa mientras me miraba en el espejo. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo en el baño. Tenía que bajar a la fiesta y volver con mis amigas. Con un último vistazo al espejo para asegurarme de que parecía lo más normal posible, salí del baño y regresé a la fiesta donde continuaba la música y el descontrol. Mis amigas estaban reunidas en un rincón, riendo y charlando como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estabas?, me preguntó Laura con una sonrisa. Estaba en el baño, respondí rápido, evitando mirarlas directamente a los ojos. Ellas asintieron con indiferencia y siguieron con la conversación. No parecían notar nada fuera de lo común, lo cual me alivió. Había una parte de mí que quería contarles lo que había sucedido, compartir mi experiencia y escuchar lo que tenían para decirme. Pero otra parte de mí quería mantenerlo en secreto, guardar ese momento especial solo para mí. Durante el resto de la noche traté de comportarme con normalidad, riendo y participando en las conversaciones como si nada hubiera cambiado. Pero en el fondo pensaba en lo que acababa de hacer. Había tenido mi primera vez, y fue con el padre de mi mejor amiga. Mis amigas no habían notado nada fuera de lo común en mi comportamiento, y eso solo hacía las cosas más emocionantes. Al salir de la fiesta, hubo risas y recuerdos de la noche, pero en mi mente seguía teniendo la imagen de lo que había pasado en la habitación. Me había dejado llevar por mis impulsos y deseos, y lo había disfrutado.